La verdad finalmente había alcanzado a los tres, colocándolos frente a frente sin posibilidad de escape. Alejandro ya no tenía dudas sobre lo ocurrido, pero ahora debía demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Valentine, por su parte, había dejado atrás el miedo para buscar respuestas, enfrentando una realidad que podía romperla o liberarla. Y Macarena, acorralada por sus propias acciones, mostraba por fin su verdadera naturaleza, incapaz de aceptar la pérdida. Ese encuentro no solo revelaba una traición, sino también la diferencia entre el amor verdadero y el control disfrazado de afecto. Lo que estaba en juego no era solo una relación, sino la confianza, la dignidad y la capacidad de elegir libremente a quien amar. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual para ninguno de los tres. Alejandro no podía quedarse quieto. La rabia le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica incontrolable, empujándolo a moverse de un lado a otro sin encontrar calma. Todo lo que había descubierto sobre Macarena lo había dejado completamente fuera de sí. No se trataba solo de una mentira, sino de una manipulación calculada que había afectado directamente lo que más le importaba, Valentine. Pensar en cómo habían jugado con sus sentimientos lo hacía apretar los puños con fuerza, intentando contener una explosión que parecía inevitable. Gabriel lo observaba en silencio, consciente de que no era momento para intervenir. Sabía que cualquier intento de hacerlo entrar en razón sería inútil. Alejandro no estaba dispuesto a escuchar, estaba decidido a actuar. Finalmente, con la voz tensa, dejó clara su postura: nada de esto iba a quedarse así. Esa determinación no era solo rabia, era una necesidad urgente de justicia. Mientras tanto, en otro lugar, Valentine intentaba distraerse, pero era imposible. Cada recuerdo con Alejandro volvía una y otra vez, como si su mente se negara a dejarla descansar. Se sentó en la cama con el celular en la mano, desbloqueándolo y bloqueándolo sin tomar una decisión. Una parte de ella quería escribirle, exigir explicaciones, enfrentarlo. Pero otra parte herida, le gritaba que no volviera a caer. La señora Lupe entró suavemente, percibiendo de inmediato su inquietud. Valentine intentó fingir que todo estaba bien, pero no logró sostener la sonrisa. Lupe, con ternura, le recordó que cuando el amor es verdadero, no se puede ocultar. Aquellas palabras rompieron la barrera emocional de Valentine. Confesó su confusión, sintiendo que todo se había roto. Lupe le respondió con calma: lo que se rompe no siempre es el amor, sino la confianza. Y esa, con verdad, puede reconstruirse. Esa palabra quedó resonando en Valentine: verdad. Era exactamente lo que necesitaba. Impulsado por esa necesidad de respuestas, Alejandro decidió ir directamente al lugar donde todo había comenzado, el edificio. No podía seguir suponiendo ni armando teorías en su cabeza. Necesitaba ver, confirmar y escuchar la verdad con sus propios oídos. Al llegar, su presencia generó una tensión inmediata. Beto lo vio entrar y su reacción fue evidente: nerviosismo, incomodidad, miedo. Alejandro se acercó lentamente con la mirada fija y el rostro endurecido. No necesitó rodeos. Ya sabía todo. Beto intentó fingir ignorancia, pero su voz temblorosa lo delató. Alejandro no le dio espacio para sostener la mentira. Lo enfrentó directamente, mencionando cada acción: borrar los videos, mentir, colaborar con Macarena. Ante la presión, Beto terminó cediendo. Bajó la mirada, derrotado. Confesó que no había querido hacerlo, pero que había cedido por miedo. Tenía una familia, una hija, y se dejó manipular por las palabras de Macarena, quien le aseguró que todo era por el bien de Alejandro. Que Valentine no le convenía. Esas palabras encendieron nuevamente la rabia en Alejandro. Nadie tenía derecho a decidir por él. Beto suplicó que no lo dejara sin trabajo. En ese momento, Alejandro respiró profundo. Aunque estaba furioso, no quería convertirse en alguien como Macarena. Reconoció que lo que Beto hizo tenía consecuencias, pero decidió no destruirlo. Le dio una advertencia clara: no volver a involucrarse en algo así. Al salir, Alejandro tenía una certeza absoluta. Todo había sido planeado. No quedaban dudas. Y eso lo llevaba directamente a una sola persona: Macarena.
Mientras Alejandro salía del edificio con la verdad ya confirmada, en otro lugar todo comenzaba a moverse en la misma dirección. Macarena, aparentemente tranquila en su oficina, revisaba su celular con una calma que solo existía en la superficie. Por dentro, algo no encajaba. Sentía que el control que había mantenido hasta ahora estaba comenzando a desmoronarse. Sus amigas hablaban a su alrededor, pero sus voces eran solo ruido distante. Su mente estaba completamente enfocada en sus propios pensamientos, en cada posible escenario, en cada error que podía haber cometido. Entonces, su celular vibró. Al leer el mensaje, todo cambió. Alejandro ya había hablado con Beto. La verdad había salido a la luz. El impacto fue inmediato. Se puso de pie sin poder disimular la tensión que la invadía. Murmuró para sí misma que eso no podía estar pasando, pero en el fondo sabía que era inevitable. Alejandro no era alguien que se quedara de brazos cruzados. Si ya conocía la verdad, entonces el enfrentamiento era cuestión de tiempo. Sin perder un segundo más, tomó su bolso y salió apresuradamente. Necesitaba adelantarse, preparar su versión, encontrar una forma de sostener lo insostenible. No estaba dispuesta a perder, no después de todo lo que había hecho. Al mismo tiempo, Valentine ya no podía seguir encerrada en su habitación. Las palabras de Lupe seguían resonando en su mente, empujándola a actuar. Se levantó con decisión, tomó su cartera y salió sin detenerse. Cuando Lupe le preguntó a dónde iba, respondió sin dudar: tenía que resolver algo. Así, sin saberlo, los tres comenzaron a avanzar hacia el mismo punto. Alejandro buscaba confrontación, Macarena buscaba control, y Valentine buscaba la verdad. El destino volvía a cruzar sus caminos. Alejandro conducía con la mirada fija en el camino, pero su mente estaba lejos de ahí, atrapada en una tormenta de pensamientos que no le daban descanso. Todo apuntaba a Macarena y ya no había espacio para dudas ni excusas. Había cruzado un límite del que no había regreso. Su celular sonó, era Gabriel, pero decidió ignorarlo. Esta vez tenía que hacerlo solo. Necesitaba enfrentarla sin interferencias, escucharla y dejar claro que todo había terminado. Por su parte, Macarena llegó a su departamento con pasos apresurados, cerró la puerta con fuerza y comenzó a caminar de un lado a otro, intentando ordenar sus ideas. Pensaba en qué decir, cómo justificar lo injustificable, pero en el fondo sabía que no existía una explicación suficiente. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse. No después de todo lo que había hecho para mantener a Alejandro a su lado. Tomó su celular y empezó a escribir mensajes, pero los borraba antes de enviarlos. Su respiración era agitada, su mente acelerada. Intentaba aferrarse al control. Convencerse de que aún podía manejar la situación. Pero entonces tocaron la puerta. Su cuerpo se tensó al instante. Sabía perfectamente quién era. Caminó lentamente hasta abrir y se encontró con Alejandro. Su mirada era completamente distinta, fría, firme, distante. Ese silencio inicial pesó más que cualquier palabra. Macarena intentó sonreír, pero no lo logró. Lo dejó pasar. Alejandro entró sin decir nada y cerró la puerta detrás de él. La tensión llenó el ambiente de inmediato. Finalmente habló sin rodeos: necesitaba la verdad. Macarena intentó mantener la calma, fingiendo no entender. Pero Alejandro no le permitió continuar con la mentira. Ya sabía todo. El rostro de Macarena cambió en cuanto Alejandro mencionó a Beto. Por un instante su máscara se quebró, dejando ver la tensión que intentaba ocultar. Sin embargo, rápidamente trató de recomponerse. Dijo que todo lo había hecho por ayudarlo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Alejandro dio un paso hacia ella, firme, sin intención de dejarse manipular otra vez. Le respondió que ayudar no era mentir, ni manipular, ni destruir lo que tenía con Valentine. Macarena lo miró con desesperación, aferrándose a la única justificación que le quedaba: Valentine no era para él. No le convenía. Pero Alejandro la interrumpió con una claridad absoluta. Nadie podía decidir eso por él. Ese derecho nunca le había pertenecido. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una verdad que ya no podía ocultarse. Entonces, Macarena dejó de fingir.
Levantó la mirada con una intensidad distinta y confesó lo que había estado detrás de todo, lo hizo porque lo amaba. Pero Alejandro no encontró consuelo en esas palabras. Soltó una risa amarga. Aquello no era amor, era control. Ese golpe fue directo. Aún así, Macarena no retrocedió. Insistió en que si no intervenía, lo iba a perder. Alejandro negó lentamente con una calma que dolía más que la rabia. Le dijo que ya lo había perdido. Esa frase cayó como una sentencia definitiva. Macarena dio un paso hacia él, intentando tocarlo. Pero Alejandro retrocedió con firmeza. Ese rechazo rompió algo dentro de ella. Su expresión cambió por completo. La desesperación se transformó en frialdad. Entonces, en voz baja, soltó una amenaza inquietante: si no era para ella, no sería para nadie. El ambiente quedó suspendido en una tensión peligrosa tras aquellas palabras. Alejandro frunció el ceño, intentando comprender el alcance de esa amenaza, pero antes de poder responder, un golpe fuerte resonó en la puerta. Ambos se quedaron en silencio. Macarena giró lentamente la mirada hacia la entrada y en ese instante supo quién estaba del otro lado. El golpe volvió a repetirse, más insistente. Y entonces, la voz de Valentini atravesó la puerta, llamando a Alejandro con una mezcla de ansiedad y determinación. Ese sonido rompió cualquier duda. Alejandro reaccionó de inmediato y caminó hacia la puerta, mientras Macarena permanecía inmóvil, procesando lo inevitable. Al abrir, Valentini estaba ahí. Sus ojos reflejaban todo: miedo, dolor, pero también una decisión firme que no había tenido antes. Durante unos segundos, ninguno habló. Todo el pasado parecía concentrarse en ese instante. Alejandro intentó decir algo. Pero Valentini fue más rápida. Con la voz temblorosa, pero decidida, pidió la verdad. Toda la verdad. Alejandro asintió sin dudar. Aseguró que nunca le había mentido, pero antes de que pudiera explicar, Macarena apareció detrás de él. Su presencia cambió el ambiente por completo. Valentini la miró y, en ese momento, todas las piezas encajaron. Las dudas se transformaron en una certeza incómoda. Macarena intentó intervenir, diciendo que todo era un malentendido. Pero Valentini ya no estaba dispuesta a escuchar mentiras. La interrumpió con firmeza, exigiendo claridad. Por primera vez, no estaba huyendo. Estaba enfrentando. Alejandro observó la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que lo que venía no sería fácil. Pero también entendía que ese momento definiría todo.